corazón, y paz al corazón. Que el mundo acepte a su rey con gratitud y honor, que cumpla fiel y con fervor la ley de su Señor, la ley de su Señor, la ley de su Señor. Que el gozo cunda en derredor por tan precioso don que Dios nos da con gran amor. El don de nuestro Dios, el don de nuestro Dios, el don de nuestro Dios. Vamos a ir a Lucas capítulo 2, versículo 8, y vamos a estar leyendo hasta el 14 esta noche. Quiero hablarles sobre, ¿verdad?, nuevas de gran gozo. Si usted y yo no entendemos qué es eso, no podemos celebrar la verdadera Navidad en nuestras vidas. Lucas capítulo 2, y ¿verdad?, por reverencia en la palabra de Dios, voy a pedirle que si nos ponemos de pie, ¿verdad?, y vamos a estar leyendo desde el 8, yo el 8, todos el 9, y así hasta llegar el 14 todos juntos. Dice así la palabra de Dios: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Versículo 10. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Vamos a orar. Señor, te pedimos que en este momento que vamos a meditar en tu palabra, Señor, ayúdanos a concentrarnos en ella, a meditar en ella, Padre Santo. Cualquier distracción que quiera venir a nuestras vidas, Señor, no lo permitas. Ayúdanos, Padre Santo, a entender lo que de veramente el gozo navideño es en nuestras vidas. Te pedimos esto en Cristo Jesús. Y el pueblo dice, hermanos, amén. Amén. Pueden tomar asiento. Hay una frase bien importante que vemos en estos versículos que acabamos de leer. Primero, déjeme traerle a mente quién nos comunica esta frase. No eran seres humanos, eran seres celestiales. Y es muy importante porque aunque muchas veces, ¿verdad?, la Navidad está relacionado con gozo, alegría. Y, ¿verdad?, vimos un poquito como introducción sobre el gozo esta tarde, pero muchas veces, ¿verdad?, la manera que conectamos el gozo como hijo de Dios es la misma manera que, ¿verdad?, este mundo conecta el gozo navideño. El gozo navideño para mucha gente es la decoración.
El gozo navideño para mucha gente es si voy a obtener aquel regalo que yo he estado comentando a ver si me dan. El gozo navideño para mucha gente es, ¿verdad?, a ver aquella comida, aquella alimentación que vamos a estar comiendo por varios días. Y hasta llevamos nuestras bolsas grandes para que, ¿verdad?, cuando terminemos de comer, no, pues hay que tener para no cocinar toda la semana. Now, follow me, kids. One of the common things that it's around this time is joy. But a lot of times, the joy that we try to connect to the holidays is not really a biblical joy. It's a temporary joy. It's based if I'm going to get what I want. Y es importante de entender eso. Porque el gozo bíblico es todo lo contrario. No tiene que ver con la decoración, aunque la decoración es bonito. Mire, a mí me encanta, ¿verdad? Si usted va a mi casa, ¿verdad? Mire, ¿verdad? Tenemos los arbolitos y la luz. Y yo apago todas las luces y solo los arbolitos. Y tengo un trasfondo, ¿verdad?, de música, ¿verdad?, himnos, coritos navideños. Y mire, yo a veces, ¿verdad?, se van todos, ¿verdad?, comúnmente se van todos a acostar. Y yo me quedo allí, mire, porque me relajo, siento una alegría. Ahora, es interesante, pero el ángel, cuando se le aparece a los pastores, versículo 8 dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ¿qué? ¿Quién va a decir estas palabras? Un ángel del Señor. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor, porque comúnmente en la Biblia cuando se aparecía un ángel es por dos razones, ¿verdad? Una, traían un mensaje de Dios. Y dos, si no era un mensaje, venían a ejercer juicio de parte de Dios. Y por eso tuvieron temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque les dice, no temáis, dice, porque he aquí os doy, ¿qué? Nuevas de qué, hermanos. Versículo 10, de gran gozo. Y dice, y este gran gozo será para todo el pueblo. Ahora vamos a parar ahí, hermano. Una de las cosas más grandes que vemos en la palabra de Dios es la conexión de este gran gozo. Casi en todas las epístolas principales es mencionado la necesidad del gozo. Pablo la menciona en sus epístolas, Pedro la menciona en sus epístolas, Juan la menciona en sus epístolas, Santiago las menciona en sus epístolas. Hermano Eri, ¿estamos grabando? Gracias, hermano. No solo eso, el Señor Jesucristo mismo lo enfatiza durante su ministerio. Vamos allá, por favor, a Juan capítulo 15, versículo 11. Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Estas son palabras del Señor Jesucristo, Él mismo. Miren lo que dice Juan capítulo 15, versículo 11.
Dice, estas cosas os he hablado, para que mi ¿qué? Esté en donde, hermanos, y vuestro gozo sea ¿qué? Cumplido. Una de las cosas esenciales para el ser humano, necesarias, es tener gozo en su vida. One of the needs that every human need is to be happy. Let me ask you, there's anyone here that would like to say, hey, that reality in my life, I like to be a Grinch. I don't like to be happy. I like to be upset. I like to be mean. I don't like to be happy. ¿Habrá alguien aquí, verdad, que pudiera decir, ay, yo en mi vida, a mí no me gusta estar contento, a mí no me gusta estar alegre, a mí me gusta siempre estar enojado, molesto? Creo que una de las cosas que, verdad, básicas e importantes, las cuales a Dios desarrolló al ser humano de la necesidad, es de tener gozo en nuestras vidas. ¿Sabe por qué hay cantidad de personas que hoy en día se encuentran, enfermas? Muchas veces no es enfermedades, muchas veces es que no hay gozo, no hay alegría, no hay contentamiento en sus vidas. Usted sabe que cuando no hay gozo, el cuerpo se debilita. Se hace débil. Es de más, déjeme darle una receta, y eso que no soy doctor. ¿No quiere hacerse viejito tan rápido? Aprenda a tener gozo en su vida. Aquellos que no pueden ni sonreír, mire, a los 30 ya están bien amargados. Necesitamos saber sonreír. Ahora, no estoy hablando de un gozo artificial, hermanos. Estoy hablando de aquel gozo que el Hijo de Dios debería de tener, aquel gozo el cual el ángel nos dice que iba a venir, ¿verdad? ¿Verdad? Que era el gozo navideño. ¿Cuál era ese? Dice el gran gozo. Ahora mi pregunta es, ¿podemos usted y yo desarrollar ese gozo por nosotros mismos, del cual la Biblia nos habla? No. Ve, porque no es un gozo humano, es un gozo celestial. So, la pregunta es, entonces, ¿cómo producimos ese gozo? Vamos a Gálatas, por favor, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. El gozo que usted y yo podemos producir es temporal, pero estamos hablando de un gran gozo. Un gozo celestial, un gozo navideño, de acuerdo a la palabra de Dios. Mire lo que dice Gálatas, capítulo 5, versículo 22. ¿Estamos ahí? Dice, mas el fruto del ¿qué, hermanos? Del Espíritu es ¿qué? Amor. Y después de amor, ¿qué sigue? Gozo. ¿Quién produce ese gozo en nuestras vidas? De acuerdo a Gálatas 5:22. ¿Quién, hermanos? Vamos a leerlo de vuelta. Mas el fruto del ¿qué? ¿Qué espíritu está hablando ahí? El Espíritu Santo. Aquel que es dado a nosotros cuando venimos a conocerle como nuestro Salvador. Dice, más el fruto, aquello que va a retoñar, aquello que va a traer el Espíritu Santo en nuestras vidas, es amor y ¿qué? Gozo.
Ahora, ¿por qué es necesario gozo? Si no hay gozo, no hay lo que sigue. ¿Qué sigue en esa lista? Paz. Pero ve, es un producto del Espíritu Santo. Dice, ay, pues yo tengo años de ser hijo de Dios o hija de Dios, ¿verdad? Y ¿por qué es que no tengo ese gozo? Sí, es un fruto del Espíritu Santo, porque déjeme decirle cómo es que el Espíritu Santo produce ese fruto. A través de habitar en comunión con Dios. A través de la palabra de Dios. No es algo que solo, ahí te va el gozo. No es un botón, no. Ese gozo, ese fruto que el Espíritu Santo va a darnos a nuestras vidas es a través, ¿verdad?, de la comunión que usted y yo vamos a tener con Dios. La más comunión que existe entre Dios y usted, el mayor gozo que usted va a conocer es. La mayor desarrollo que usted tiene en la palabra de Dios, el mayor gozo que va a desarrollarse en su vida. ¿Sabe por qué hay una cantidad de cristianos que no conocen el verdadero gozo navideño? Le voy a decir por qué. Porque no existe una comunión con Dios y no existe una comunión con su palabra. Y esas son las dos fuentes que el Espíritu Santo ocupa en nuestras vidas para producir ese gozo navideño. Por cierto, déjeme decirle algo, el gozo navideño, de acuerdo a la palabra de Dios, no es temporal. No solo dura el mes de diciembre, dura todo el año. Es de más que todo el año, va a durar por toda la eternidad. Ya vamos a ver eso. Regresando a Lucas, por favor, capítulo 2. Going back to Luke, chapter 2, verse 8. Vamos allí a ver lo que nos habla el versículo 10. Dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas. ¿De qué? De gran gozo. Great joy. Ahora, vamos a encajar un poquito qué quiere decir gran. ¿Ve? Porque si no entendemos lo que el ángel estaba diciendo, no vamos a entender. ¿Se acuerda que le dije? El gozo navideño bíblico dura no solo todo el año, pero toda la eternidad. Now, remember what I'm saying? The Christmas joy, according to biblical Christmas joy, it's not temporary. It's not only, December. It goes year round. But besides year round, it goes all the way into eternity. Amen. Hey. Kids in our days don't know what the word joy is. Unless they get what they want. If they don't get what they want, I'm not happy. Hoy en día, mire, nuestros hijos, las futuras generaciones, no saben lo que de veramente es gozo. Saben lo que ellos conectan, la definición de gozo es: gozo para mi vida es tener lo que yo quiero. Y no solo lo que yo quiero, pero ya.
¿Qué tan lejos estamos de lo que el verdadero gozo bíblico es? How far we are from what true biblical joy is. El gran gozo, hermanos, recordemos esto, dura por la eternidad. The great joy that verse 10 tells us here lasts through eternity. It will never end. ¿Qué quiere decir la palabra gran? Es interesante, pero esa palabra es una palabra que describe algo no común, nunca, ¿verdad?, haberlo conocido. Esa palabra gran, ¿verdad?, significa algo que no es rutinario. Esa palabra gran quiere decir algo único, no puede ser imitado. Esa palabra gran quiere decir algo nunca visto o conocido. Es interesante eso. Porque entonces lo que el ángel está a punto de darnos a revelar, por eso dice nuevas de qué? Nuevas de gran gozo. Esa palabra gran son las nuevas, es algo que nunca se ha experimentado, nunca se ha conocido, nunca se ha visto por el ser humano. ¿Y de qué estaba hablando? ¿Qué era lo grande? ¿Qué era lo que no se había conocido? Que no se había visto. El gran, ¿qué, hermanos? Gozo. Ahora, ¿qué significa esa palabra gozo allí? ¿Es simplemente estar contentos y alegres? No, la palabra allí, gran gozo, es la declaración de la fuente de donde iba a surgir ese gozo. Este es el problema. El gozo que la mayoría de las veces usted y yo conocemos se nos acaba porque la fuente que escogemos es temporal, es pasajero. ¿Sabe cuándo la mayoría de gente tiene gozo? El día que toca pago. Mire, usted no me cree, váyase el día que toca pago, váyase a la tienda y siéntese y mire cómo todos entran con sonrisa. Pero es interesante, vaya usted de regreso el día miércoles y siéntese y usted va a ver que esa sonrisa ha desaparecido. ¿Por qué? La fuente de su gozo se les agotó. Now it's interesting because the word there, joy, it doesn't just refers to happiness, it refers to the source of that joy. A lot of reasons why a lot of kids in our days don't know the joy, the true joys of life, is because the source where they connect their joy is temporary. La razón que muchos de nuestros jóvenes, ¿verdad?, futuras generaciones no conocen un verdadero gozo en sus vidas, escúcheme, porque la fuente de su gozo es temporal y es material. Dios mío, algunos adultos funcionan de la misma manera. ¿Cuál es tu fuente de gozo? Estoy hablando del gozo que el ángel está anunciando, el gran gozo. Porque yo estoy seguro que todos hemos experimentado gozo temporal. Más, muchos de nosotros durante este tiempo sonreímos y estamos alegres, pero ya comenzando el próximo domingo, el próximo lunes, se nos comienza a desaparecer ese gozo. ¿Por qué? La fuente se equivoca. El gozo allí
es la definición bíblica de un gozo que trae alegría y felicidad que depende de una fuente, escúcheme, que tiene abundancia de gozo. ¿Quién es esa fuente? ¿Quién es, hermanos? Jesús. It's interesting because the word joy there describes to us a happiness, joy that comes from a fountain, from a source that has abundantly joy. Who is that? There's only one. What's his name? Jesús. Jesus. Vamos a Salmos, por favor, versículo 16. Psalm 16. Psalm 16. Salmos 16, versículo 11. Salmos 16, versículo 11. Mire lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leer desde el versículo 8, hermanos, porque esto está bueno. Salmo 16, versículo 8. ¿Estamos ahí? Dice, ¿a quién, hermanos? Verse 8, we're going to start from verse 8. A Jehová he puesto siempre, ¿qué? ¿Saben lo que eso está diciendo? Está diciendo, Él es primero en mi vida. Eso es lo que esa frase dice. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, dice, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi ¿qué? Y se gozó mi alma. Mi carne, dice, también reposará confiadamente. ¿Se acuerda que le dije, cuando hay gozo hay ¿qué? Paz. When there's joy, there's peace. Sigamos. Versículo 10. Porque no dejará mi alma en el Seol, en el lugar de sufrimiento, dice. No permitirás que tu santo vea corrupción, cosas equivocadas. Versículo 11. Me mostrarás la senda de la vida, el camino correcto de la vida. En tu, ¿qué, hermanos? Hay ¿qué? Plenitud de gozo. ¿Qué quiere decir plenitud? ¿Alguien sabe? Abundancia, que no se acaba, que continúa. Dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. Mire, delicias. Los términos que ocupa el escritor, ¿verdad? Nos conoce bien con la comida. Delicias a tu diestra, cuando temporal. ¿Qué quiere decir para siempre? Nunca acabar. So, gran gozo describe aquello nunca visto, ¿verdad? O conocido por el ser humano, ¿verdad? Y este gozo es una fuente que continuamente tiene abundancia de ese gozo, que no termina, que continúa. Escúcheme, lo que el ángel quería comunicar a los pastores en Lucas 2 era el hecho que el gran gozo del cual él les estaba anunciando estaba conectado con el valor que Jesús era para sus vidas. ¿Qué de veramente representa para ti Jesús? Now listen. The great news that the angel was trying to tell those shepherds is that the great joy that he was pronouncing was connected to the value
that you gave in your life to Jesus? What does really Jesus represent in your life? We have a great amount of teenagers tonight. Do you even know who Jesus is? I mean, yes, you have heard the story about. And the Jesus that you know in your mind is that baby. Well, let me tell you, he grew out of that cradle. He's no longer there. Now he's a king. He's sitting on the right hand of the Father. Este es el asunto. ¿Sabe por qué muchas veces no vemos el valor importante de Jesús en nuestras vidas? Y porque no vemos ese valor, ese gozo, el gran gozo que el ángel anunció, no lo conocemos en nuestras vidas. Le voy a decir por qué es. Porque no valorizamos de veramente quién Jesús es. ¿Ve? Nosotros tenemos la figura de Jesús en nuestras vidas, ese bebé que llegó un poco más de hace 2000 años atrás. En su pesebre, ese baby. Yo tengo noticias para usted. Ese baby creció. Ese baby ya no se encuentra. Ahora ese baby que vino como siervo, después de la muerte, fue entregado todo poder y autoridad y hoy en día está sentado a la mano derecha del Padre. Ve, pero este es el problema. Porque no vemos el valor que tenemos de Jesús en nuestras vidas. No conocemos ese gran gozo del cual el ángel anunció. El ángel quería clarificar de ello, hermanos. En el anunciamiento de su llegada, nos describe 3 importantes títulos que son mencionados aquí. Cuando entendemos esos títulos, entonces podemos ver con claridad aquel gozo importante para nuestras vidas. Now listen, because we don't put the value in Jesus that we should, we don't know that abundantly joy in our life, the Christmas joy. Now it's interesting. You know that the 3 titles that the angel mentions there to the shepherds are important. Because when we realize the 3 titles that he gives them there, he'll make us understand the value of who Jesus is. Es interesante, pero cuando usted y yo entendemos con claridad los títulos que le da el ángel, ¿quién estaba hablando aquí? El ángel. Y cuando vemos los títulos que le da a esa fuente de gozo, vamos a entender entonces con claridad el valor que tenemos que darle a esa fuente de gozo. Vamos a ver, hermano. Versículo 11 en Lucas 2. Let's look at verse 11. Let's see these 3 titles. Versículo 11 dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David, y comienza con el primer título. ¿Cuál es? Un Salvador. El primer título que el ángel pronuncia, the very first title that the angel pronounced, the Savior. Amen. Ahora, si yo le preguntara a usted qué significa Salvador, ¿entendemos de veramente el título que este ángel le está revelando por primera vez a la humanidad?
un Salvador, hermanos. La palabra Salvador, el significado bíblico de Salvador, se usaba para designar a aquella persona que salvaba, que liberaba o cuidaba a determinado pueblo. Era aquello, ¿verdad?, que de alguna manera era el héroe que todo el pueblo había estado esperando. The word Savior refers to that one only person that could save and bring liberty to some. No one else. It described his mission, his arrival. Why was he coming? Al ángel usar el término como un salvador, nos estaba dando, ¿verdad?, describiendo aquella misión que este salvador iba a desarrollar. ¿Cuál fue su misión? Vamos a Lucas 19. Now, what was his mission? Let's go to Luke 19, please. And I'm translating because I know we have a lot of teenagers here that they understand much easier English. And I want to make sure that you get something too. Lucas 19, versículo 10. Luke chapter 19, verse 10. Mire, habla de Salvador, aquel que iba a venir a libertar. ¿Y cuál era su misión? Mire Lucas 19, versículo 10. ¿Qué dice? Porque el Hijo del Hombre vino ¿a qué? A buscar, y ahí está la palabra, ¿qué? Lo que se había perdido. Luke 19, verse 10 says, He hath come to seek and save that been lost. ¿Usted sabe lo que quiere decir la palabra perdido allí? La palabra perdido allí quiere decir aquello en lo cual ya no había esperanza. Ya no había cómo remendarlo. Era imposible. Este es el problema. Muchos de nosotros aquí hemos conocido a Jesús como nuestro Salvador. Pero déjeme hacerle una pregunta. Antes que Él viniera a nuestras vidas, ¿usted sabe que usted y yo éramos esos perdidos? Los cuales no había esperanza. Y porque Él vino, existió esperanza para nuestras vidas. Let me tell you this. Before you and I came to know the Lord as our Savior, we were part of that group that says that they have perished. That there was no hope for it. There was nothing that could have been done in the situation that we were until He came. Until we knew Him as our Savior. Cada uno de nosotros necesita primeramente entender la necesidad de ese Salvador en nuestras vidas. ¿Dónde estábamos sin Él? ¿Cuál era nuestro destino sin Él? Por cierto, si tú no le has conocido de una manera personal como tu Salvador, escúchame. Tú no conoces ese Salvador, y mientras no conoces ese Salvador, no vas a poder tener ese gran gozo que el ángel anuncia.
Ephesians chapter 1 verse 7. Efesios capítulo 1 versículo 7 nos describe cuál iba a ser el proceso por el cual nos iba a salvar. Ephesians chapter 1 verse 7 describe the process that he was going to do to save us. Miren lo que dice Efesios capítulo 1 versículo 7. En quien tenemos que... ¿Sabe usted lo que quiere decir redención? Yo no sé si usted ha estado en un hospital o ha visto en un hospital o en un programa de televisión cuando están las maquinitas y está todo conectado, ¿verdad? En esa persona, ¿verdad? Que está haciendo una maquinita. Y de repente la maquinita comienza. ¿Sabe usted qué significa eso? Que esa persona literalmente, ¿a qué? Inmediatamente, ¿qué hacen los doctores? Para tratar de revivir a esa persona. Hay una maquinita que le ponen una como hielo y le ponen cierta energía de poder y la ponen en la persona. ¿Y qué hace en la persona? Su cuerpo, al hacer contacto con ella, brinca. Y la fuerza, la potencia de esa maquinita trata de ¿qué? Revivir a esa persona. La palabra allí redención es lo que significa. Redemption, it's almost that same process where that person that's in the hospital, the heart has stopped working, and they got to use that machine to bring it alive. Ese es el estado en el cual nos encontramos sin Jesús. Ahora, mire cuál es el proceso que Él hizo para traernos vida. Look at verse 7 and Ephesians 1. En quien tenemos redención. La palabra redención quiere decir vida. ¿Cuál es esa maquinita? ¿Por su qué? Sangre. What is that machine that brought life to us? His blood. El perdón de pecados según las riquezas de su qué. Ahora entendemos, hermanos, por qué el ángel comienza a describirlo con el primer título de Salvador. Déjeme hacerle una pregunta. El que Él nos haya dado, el que Él nos haya revivido, ¿no debería de traer gran gozo a nuestras vidas? Déjeme repetir eso porque yo creo que no estamos convencidos. El que Él nos haya traído vida de vuelta, ¿no debería desarrollar en nosotros gran gozo en nuestras vidas? Amén. En otra parte de la escritura dice que estábamos muertos. Let me ask you this. See, if you are saved, the fact that He was able to bring us alive again for what He did with His blood, wouldn't that be enough reason to bring great joy into our life? The Bible says that we were dead. Estábamos muertos. Este es el asunto. Pero yo estoy joven. Yo no he pecado. Yo no he hecho cosas malas. Mira, ok.
que el Señor revelara quiénes somos. Es de más, si estuviéramos bajo la ley, ya no existiéramos, nadie. ¿Nos revivió de qué? Vamos a un versículo, Primera de Pedro, capítulo 1. Now, he brought us life to what? 1 Peter chapter 1, please. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8. 1 Peter chapter 1, verse 8. One of the things that I want you to leave from our church when you're here is that we share the Word of God. Pastor mentioned that today, this morning, in the service. He says, and one thing you can point at us here is that you'll hear Bible verses. Amen. And that's important. I'd rather you see what the Bible says than what I can show you. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1. Una de las cosas que usted va a ver aquí, cuando usted está con nosotros, es que usted va a ver en la palabra de Dios. No va a ser algo que yo le voy a decir, es algo que la palabra de Dios nos dice. Mira lo que dice Primera de Pedro 1:8. A quien amáis sin haber visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, dice, os alegráis con gozo. ¿Con qué? Inefable y glorioso, hablando de aquellos que han creído en el Señor Jesucristo. Mire, versículo 9, verse 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de qué? Salvation of our soul. Vuestra alma. ¿Sabe de qué nos revivió primeramente el Salvador? Nos revivió del destino eterno que usted y yo, escúcheme, merecíamos. You know what he brought life into our life? First of all, he brought life into our life, the spiritual eternity. He brought life to our eternity life that was destined to be. ¿Dónde merecíamos, honestamente, usted y yo pertenecer? La Biblia habla de dos lugares: el cielo y el qué. De acuerdo a nuestro estado muerto, ¿a dónde merecíamos? Pero sabe que vino el Salvador y nos revivió, y porque ya no estamos muertos, ahora estamos vivos. Adivine a dónde ahora vamos a estar. Now this is interesting, because we were dead, we were destined to be in hell. But the Savior came, and He paid the price of the cross, and He died, and He came alive in the third day. And because of it, and we put the trust in Him, now He brings us life, and because He brings us life, guess now where we'll be in eternity? Where? Teenagers? Where? You don't know where we're going to go for eternity? Heaven. Wouldn't that be enough of a great joy? ¿No sería esa suficiente razón por qué usted y yo tener gran gozo? ¿Sabe cuándo vamos a entender esto? Un día cuando estemos en la eternidad. No solo nos salvó de nuestro estado espiritual, pero mire allí mismo, si no se ha ido de Primera de Pedro 1, versículo 18. Now, He only did not save us in our stage of spiritually.
But if you're still there on 1 Peter chapter 1, verse 18, look at what it says. Sabiendo que fuisteis, ¿qué? Ahí está esa palabra, hermanos. ¿Qué quiere decir ahí? Rescatados. Look at what it says there. Sabiendo que fuiste rescatados, ¿de qué? De vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros quienes, no con cosas corruptibles como oro y plata. No solo nos rescató de nuestro destino eterno, pero escúcheme, el Salvador nos rescató de nuestra manera de vivir. Yo le puedo decir que si usted ha conocido al Señor Jesús como su Salvador, escúcheme, lo que usted era antes ha ido cambiando en su vida. Usted no es lo que usted era antes de conocer al Señor. No, pues ahora soy peor. I have to tell you that when you came to know the Savior, you were not only brought life, eternally life, but you brought life to your way of doing things on earth. The things that you used to do can change if you know the Savior. There's a song that a lot of you probably heard in Sunday school. That things I used to do, I don't do it anymore. That things I used to do, I don't do it anymore. Because there's been a great change. Do you remember that? No le voy a cantar en español porque luego me van a querer contratar. Pero escúcheme, ¿no debería ser eso suficiente gozo en nuestras vidas, hermano? Porque nos dio un Salvador. Un Salvador del cual usted y yo teníamos necesidad. ¿Por qué? Porque estábamos eternamente muertos. Porque vivíamos aún en esta vida, escúcheme, una vida muerta, vana. Déjeme hacerle una pregunta. O hay alguien aquí que se queja y dice, no, pues yo prefiero vivir como vivía antes, sin conocer a Jesús. ¿De veras? Yo creo que nadie de nosotros pudiera decir eso. Al contrario, creo que cada uno de nosotros diría, gracias a Dios que conocimos a Jesús en nuestras vidas. Y mientras más temprano de nuestra edad, mucho que mejor. Yo doy gracias al Señor que a la edad de 11 años yo pude conocer al Señor. Porque puedo decir que a través de eso me salvó de muchas cosas que quizás yo hubiera hecho. ¿Cuál es el segundo título? What's the second title that we see there that the angel pronounced and of great joy? Versículo 11. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David. Primero vimos un ¿qué? Salvador. ¿Y había necesidad de un Salvador para la humanidad? Sí, había necesidad. Luego dice que es ¿quién? Cristo. Now it's interesting. The second one there says Christ. Is that what it says in the English passage? Luke 2, verse 11, Christ. Yep. Ahora, es interesante la perfección de la palabra de Dios porque ¿qué quiere decir la palabra Cristo, hermano? ¿Qué significa el nombre Cristo? What does the word Christ mean?
The titles he mentions here, there's a reason, there's a purpose of it. That's how perfect the Word of God is, because this angel used the right titles he needed to use there. Primero dice el Salvador, aquel único que podía revivirnos de nuestra eternidad, aquel único que puede cambiar nuestra manera de vivir, vana manera de vivir. Y luego dice Cristo. ¿Qué quiere decir Cristo? ¿Sabe usted? La palabra Cristo, escúcheme, significa el ungido. The word Christ means the chosen one. El ungido. Es muy importante. ¿Ungido por quién? Por Dios. La palabra ungir en tiempos bíblicos, ¿verdad? Cuando alguien ungía, lo hacía de cierta manera, ¿verdad? Venía un profeta de Dios, un siervo de Dios, y iba a tal lugar. Vemos cuando ungen a David, que iba a ser rey. ¿Quién le da esa orden al profeta? Dios. Lo ungían con aceite, ¿verdad? O venía el profeta y oraba por él, que testificaba que era un mandato claro y directo de Dios, que Dios lo había escogido. Anointing in the Bible we see as something that was chosen by God. It was done, God would tell the prophet, he would go, David is one of the examples of it. Which refers that, man, this is the one that God wants. God has said to it. Y es importante eso porque, ¿verdad? El ángel estaba testificando, este Salvador es único, ¿verdad? Y es único porque viene ungido por Dios. Eso es lo que la palabra Cristo significa. El ungido, el apartado, aquel que Dios ha designado. Por cierto, usted sabe que en tiempos bíblicos aún aquellos que el Señor llamaba a ministrar, ¿verdad? La viña era a través del ungimiento. Y aquí estamos ahí, mire, tenga cuidado. Dice la palabra de Dios, no vamos a ir ahí, pero, ¿verdad? O más adelante vamos a ir ahí donde en verdad muestra que se quieren levantar, ¿verdad? Cristos en los últimos días. La palabra ahí Cristo quiere testificar a aquellos que de alguna manera se ungen por ellos mismos. No Dios los ungió, por ellos mismos. Nosotros creemos que cuando Dios llama a alguien, a un ministro, la iglesia testifica de ello y es ungido por el liderazgo de la iglesia. Como testimonio del llamado de Dios en su vida. Pero miren, hoy en día a alguien se le ocurre, no, pues yo voy a, ¿verdad?, ser el ungido que va a llevar la palabra. Tengamos cuidado. Cristo aquí significa el ungido. Ahora, hay varios términos que ocupamos para él, ¿verdad? Está Cristo, está Jesús. Usted sabe qué quiere decir Jesús now, and it's really important to go over because we have Christ, we have Jesus. What's the meaning of it? I mean, it's the same, but has a different meaning of it. ¿Usted sabe qué quiere decir Jesús? Jesús significa el Hijo de Dios, el prometido, el Mesías. Jesus means the Son of God, the Messiah, Yeshua. Y cuando vemos Jesucristo,
quiere decir esto: el Mesías ungido por Dios para salvar. Son nombres muy importantes. Pero es interesante que aquí ocupa el nombre Cristo. Y lo usa en letra mayúscula, porque no era a cualquier persona que estaba ungiendo. And it's interesting, I don't know if in English, does it show capital Christ? In Luke chapter 2? Yes, verse 11. Yes, it does. Okay? It shows capital. Because it wasn't just anybody that he appointed to it. No era solo cualquiera, ¿verdad?, que él apuntó y lo pone en mayúscula ahí. Si usted ve en la Biblia Cristo mayúscula, le voy a decir por qué. Porque él era, ¿quién, hermanos? El Hijo de Dios. No era cualquier persona que Dios estaba ungiendo como el Salvador. Yo les estoy compartiendo esto, hermano, y debería de darnos gozo. Mire, vamos a Mateo 24. Let's go to Matthew 24, verse 5. Lo que le estaba comentando hace un poco. Mateo 24, versículo 5. Y es importante que entendamos. Necesitamos entender la palabra. Ahora, es importante que tengamos claridad porque dice que en los últimos días. Mire lo que dice Matthew chapter 24, verse 5. We need to understand there is important that Jesus was trying to tell us in the last days. Estamos allí en Mateo 24, 5. Dice, porque vendrán, ¿qué? Muchos en mi nombre. Tenga cuidado, no solo porque alguien dice, yo soy hijo de Dios, de veramente es hijo de Dios. Mire, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, ¿qué van a decir? ¿Qué quiere decir el Cristo? El ungido. Y a muchos, ¿qué? Dios ungió solo a uno. It is interesting, the Bible says that in the last days, and teenagers, listen to this. In the last days, there will be many proclaiming to be the Christ. And a lot of them will be what? Tricked. Dios ungió a uno. ¿A quién? A Cristo. A Cristo, el Hijo de Dios. Necesitamos entender eso. Él da testimonio de eso, el Señor Jesucristo. Juan 13:13, por favor. Y hay muchos. There's so many verses I could give you on all these, but I know time is running out. No quiero pasarme más de lo que comúnmente, ¿verdad? Yo sé ya el tiempo nos ha avanzado, pero miren lo que dice Juan 13:13. Jesús mismo da testimonio de ser el ungido de Dios. Hay dos términos que se ocupan allí que no eran común dados a cualquier persona. In John 13:13, we see two titles there that was not normally given just to anybody. There were special titles. And Jesus testified to it when they called it these two titles. Mire,
Juan 13:13, cuando le llaman estos dos títulos, no eran común, ¿verdad? Que eran usados, eran unos títulos, ¿verdad? A que eran reservados solo para una cantidad de personas, no muchos. Y cuando le llaman estos títulos a Jesús, Él testifica. Mire, vosotros me llamáis, ¿qué? Maestro era un término que se ocupaba para alguien que había sido escogido, ungido. Teacher or master, is that what it says there? It says teacher, but. Teacher. Yeah. It was a title that it wasn't given just to anybody. It was someone that was chosen. There was a standard to follow to be called a title. Era un título que tenía que ¿verdad? Asumir ciertas calificaciones. Dice, vosotros me llamáis maestro y señor. ¿Y qué dice él? Y decís bien, porque ¿qué? Porque lo soy. He testified that he was the chosen from God. But wait a minute. So first we see a Savior that brought life to our eternal life and brought life to our life that we live here. But then He gave us a chosen one. But not just anybody. He gave us His Son. Man, those two things should be enough reason to have joy in our life. Great joy. But there's a third one. ¿Cuál es el tercer título para terminar, hermanos? Que es Cristo el qué. ¿Qué dice ahí en el versículo 11? De Lucas 2, perdón, Lucas 2. Going back to Luke chapter 2, verse 11. The last part there. Christ, the what? The Lord, I believe. El Señor. The angel pronounces the Lord. Pastor Jose, what's the Spanish for Lord? Señor. Okay. El Señor. Not just Señor, el Señor. Es interesante eso. El significado bíblico, hermanos, en la Biblia del Señor, escúcheme, se utiliza para referirse a todo tipo de potestad, mandato que tenía alguna nobleza, un rey, alguien que era superior a todo lo demás. Se utilizaba como símbolo de control, de dominio y de poder sobre todo. The word Lord, it's interesting. It was used to refer to someone who somehow had the power, had the command, and it was has some kind of authority over everything and everyone. It was a symbol of power and control of everything. Este término lo vemos en la Biblia atribuido solo a personas que eran dignas de respeto y de valor, que a través de sus virtudes y honra obtenían dicho título. Mire, el tiempo se nos ha ido, pero vamos a 1 Timoteo, un versículo más. 1 Timothy chapter 6, verse 15. Mire el título actual de nuestro Señor. His title, his actually title of our Lord. Estamos ahí en 1 Timoteo 6:15. 1 Timothy chapter 6, verse 15. Mire
Mire cómo se le dice. Dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo ¿qué? Rey de qué? Señor de qué, hermano? King of Kings, Lord of Lords. En otras palabras, no hay nadie más sobre él, ni existirá. Único. Ahora déjeme terminar con esto. El ángel dice, nuevas de gran gozo para el ser humano. ¿Por qué? Por lo que estaba a punto de llegar sobre la tierra. ¿Qué era? El Salvador, Cristo, el Señor. El que está en control de todo. The angel says, news of great joy. Why? Because who was about to arrive to humanity. Who? The Savior, Christ, the Lord. ¿Y saben lo que la palabra de Dios dice? Que un día, ¿saben lo que usted y yo vamos a hacer? Vamos a reinar juntamente con quién? Con Él. You know what the Bible says? That one day we will ruin with Him. Man, shouldn't that bring us great joy? ¿No debería traer eso a nuestras vidas gran gozo? Mire, antes que Él viniera, nos encontrábamos muertos, destinos al infierno. Y cuando Él vino, no solo nos trajo vida, no solo nos dio a alguien, ¿verdad?, ungido por Dios, pero al Hijo de Dios. Y ese Hijo de Dios hoy en día es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ese mismo Rey dice que un día cuando Él venga, ¿verdad?, y tomar control de todo y reinar, dice que sus hijos reinarán juntamente con Él. ¿No es suficiente gozo ese para nuestras vidas, hermano? Para que durara todo hasta el día que Él venga. ¿Se acuerda que le dije que nuestro gozo debe de ser en el futuro? ¿Cuál es nuestro futuro? Vamos a reinar con Él. Nuestros nombres van a ser cambiados. Tenemos un nuevo nombre. Yo no sé cómo me voy a llamar. Dixon, tengo que decirte algo. Tu nombre ya no va a ser Dixon en la eternidad. Dice un nuevo nombre. Some of you, I have to tell you, when we get to heaven, you're not going to have the name you have right now. It says we have a new name. So I'm not going to be Joe. Maybe I'll be George. I don't know. No more Mary. There could be only one Mary, probably in heaven. But the Bible says that our name will be changed. Hay un nuevo nombre para nosotros allá. Y vamos a reinar con Él. ¿No debería traer eso gozo a nuestras vidas? Pero esto es el problema. ¿Saben lo que para ese gozo? Perdemos el enfoque de lo que debemos de tener enfoque. Nos enfocamos aquí. Estamos como el pueblo de Israel cuando fue sacado al desierto, cuando los liberta, ¿verdad?, Moisés, el Salvador, y los lleva. ¿Y qué hacía constantemente el pueblo de Israel? ¿Hacia dónde miraba? Hacia Egipto. Ay, pero allá estábamos bien. Y no era cierto, los maltrataban, los torturaban.
Ay, allá comíamos carne. ¿De veras? A veces no comían. ¿Y qué es lo que existió constantemente en la vida del pueblo de Israel en el desierto? ¿Qué es lo que sobresale de ellos por lo cual no entraron a la tierra prometida? ¿Qué fue? Les da miedo decir, ¿verdad? Déjenme decirle, ¿fue gozo? No, fue quejas, murmuraciones. ¿Por qué? ¿Dónde estaba su mirada? No hacia el futuro donde Dios los llevaba, sino de allá donde habían salido. What happened to God's people when they were brought out of Egypt through the desert? How come they did not have joy? Why is it that they did not make it to the promised land? Except two of that generation. What happened? What were they doing constantly while they were going through the desert? They were looking where? Back. Oh, but over there we used to have a feast. Nice. Oh, but over there we had it nice. And the two things that comes out of that while in the desert is two things: complaints and murmur. No joy. If they would have looked ahead to the promised land, they would have what? Joy. Es interesante, de ese grupo solo dos se salvaron. ¿Quién fue? Josué y Caleb. ¿Cuál fue la acción de Josué cuando fue a ver la tierra prometida? ¿Cómo regresó? Con gozo. ¡Wow! Lo que hay allá. Miren lo que hemos traído. Miren qué tremendos mangos. Miren qué uvas. Hay multitud. ¿Y los otros 10? ¿Cuál fue su acción? Muchos gigantes. Son hombres de guerra. Nos van a matar. Diferencia de enfoque. ¿Será por eso que el gozo que debería de existir en tu vida no existe? Porque estás tan enfocado en lo del presente y no en lo del futuro como hijo de Dios. Could it be that that's the reason why the joy that should be in your life is not there? Because you are too focused on the present and not what the future as a child of God comes from. There were 12 spies to the promised land. Only 2 came back with joy. Wow! Fruit and abundantly. What was the action of the other 10? They're giants. They're warriors. We don't have a chance. Oh, but the other 2 came back with joy. Déjenme animarles al llegar el tiempo navideño y al terminar el tiempo navideño. Que ese gozo navideño, hermanos, no termine en su vida cuando termina Navidad. Ese gran gozo debería existir en nuestras vidas diariamente. ¿Por qué? Porque el ángel nos dio un Salvador